Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video. En este video hablaremos un poco sobre lo que vimos en la Semana de la Gramática en la Universidad Sergio Arboleda a los estudiantes de Comunicación Social, Periodismo y Psicología, donde principalmente se les rindió homenaje a dos importantes escritores oriundos del Magdalena. Estos son el señor Guillermo Enrique Torres y Ramón Baca, quienes en varias oportunidades pudieron asistir a nuestra universidad. También se tocaron temas bastante importantes durante los conversatorios que se hicieron a lo largo de la semana, como lo son la razón entre la moral, el lenguaje y la realidad, dándonos pequeños consejos sobre esta que lo veremos próximamente en unos minutos, y también haciendo como un recuento y uniéndolas las tres en un mismo ejemplo. También se tocó un tema bastante importante como lo son el lenguaje nominal, factual y equívoco. Y como último también se habló del arte, dándonos a entender que por medio de esta una persona puede expresar sus sentimientos o los sentimientos de un pueblo entero. Dándonos una frase bastante importante como es: el arte es una forma de comunicación por el cual podemos transmitir historias y emociones. Bueno, y ya después de dar esta breve introducción podemos comenzar con este breve resumen sobre lo que vimos en la Semana de la Gramática. Bueno, y para empezar vamos a recordar los grandes aportes que hicieron estos dos escritores oriundos del Magdalena, que son Ramón Baca y Guillermo Enrique. Hablemos de dos autores importantes en la literatura costeña, como lo son Ramón Baca y Guillermo Enrique Torres. Ramón Illán Baca Linero fue un abogado, escritor, periodista y profesor universitario colombiano, que nació el 21 de enero de 1938 en la ciudad de Santa Marta y murió en Barranquilla el 17 de enero del presente año. Ramón Illán Baca representa la literatura de la costa caribe colombiana, donde configura diferentes elementos de hitos culturales, sociales y políticos que han cicatrizado el devenir histórico de su obra. Su literatura coincide con el sentido profundo e inteligente del humor y sátira que toca toda su labor de escritura. Esta virtud no lo desacredita como un autor serio, sino que lo reconoce con la capacidad de combinar elementos de rigor histórico. Es autor de varias obras emblemáticas como La mujer barbuda, Disfrázate como quieras o La mujer del defenestrado, y ganó varios premios a mejor cuento, así como el premio Simón Bolívar de periodismo. Guillermo Enrique Torres nació en el Magdalena el 10 de julio de 1940 y falleció el pasado 30 de enero. Historiador, investigador y dramaturgo que polemizó sobre el vallenato y sobre el contexto de la obra de García Márquez. El dramaturgo, actor, historiador e investigador solía identificar todo lo que veía y admiraba con su tierra de origen, razón por la cual tuvo choques con temas tan sonados en la costa como el vallenato y la obra de Gabriel García Márquez. Enrique publicó los libros de Elisa, Sin brujas ni espantos y Tres para una mesa. Por esta y otras obras inéditas, Cini pide que sea muy leído, sobre todo en Ciénaga. Dice que en la costa tenemos un mal, de pronto en Colombia, de que no nos gusta leer el de al lado. Tenemos que leerlos. Esto es lo más importante en estos momentos. Muchos veían en este un carácter tierno y a la vez parroquial y vehemente, y también la justificación del por qué consideraba Ciénaga en sus obras inéditas como el sitio exacto del paraíso. Ahora hablaremos un poco sobre el arte, que como invitados especiales tuvimos a Ernesto Recuero, artista plástico, y el doctor Pedro Villalba, docente. Dentro del conversatorio sobre la comunicación y emociones en tiempos de crisis desde la perspectiva del arte, se logra compartir diferentes puntos de opinión con el fin de buscar soluciones para la gran problemática de emergencia y crisis que ya se ha estado formando desde hace años, pero que actualmente ha tenido un incremento exponencial desde la llegada de la dichosa pandemia. Por esta razón se encuentra anfitrión el docente y magíster en Historia del Arte, Pedro Villalba. Esto junto al invitado Ernesto Recuero, el cual es un artista plástico. Esto es con el fin de poder compartir sus investigaciones, proporcionando una charla más productiva y más amena. Se realiza un énfasis en la labor del artista contemporáneo por medio de las representaciones artísticas, su significado, su lenguaje y todo lo que implica la profundidad que guarda cada obra. Estas dichas obras se relacionan más que todo con la resistencia, el desahogo y la superación en el momento que se abordan temas que usualmente no se tocarían con una libertad y con una seguridad.
como por ejemplo puede estar la violencia sexual. Bien, el arte como tal mismo se plantea, no es la gran solución a todos los problemas, ni mucho menos será la solución a tantas guerras, a tanto hambre o a tantas injusticias que sufre el mundo en general. Pero algo que sí es cierto y que es un hecho es que el arte es la forma de llegar al diálogo, es la fortaleza de quien ya se ha dado por rendido, es la forma de incitar a la unión y por último, pero no menos importante, es el puente hacia una reflexión. Cuando se realizan este tipo de obras, murales o grafitis, lógicamente se le está brindando la prioridad al afectado o a las víctimas, al oprimido o al que oprime. Esto es porque cuando se quiere plasmar una de estas historias, se debe elegir una posición. Normalmente es la posición que más ha sufrido dentro de ese margen de conflicto. Esto es para poder conectar con el espectador y brindar el mensaje que se quiere transmitir. Como cita la gran afirmación popular, el arte nace del dolor y es el mismo artista quien le está dando forma, quien lo materializa y por último lo esboza. Y ya para terminar, hablaremos un poco sobre el lenguaje, la moral y la realidad, donde tuvimos como invitado especial al señor Guido Larzón Bosco. Buenas tardes, mi nombre es Jesús David Naranjo Villa y el día de hoy les vengo a hacer un breve resumen de lo que fue el tema de relación entre moral, lenguaje y realidad. Primero nos dieron un pequeño concepto de lo que fue lenguaje, moral y realidad. Lenguaje simplemente es una capacidad innata que permite expresar la vida interna y externa. Moral es un conjunto de normas que nos sitúan entre lo bueno y lo malo. Luego pasó a la realidad, que es un estado de cosas existentes. Luego nos dijeron que muchas veces utilizamos las palabras erróneamente porque no conocemos de verdad cuál es el significado. Hacemos uso del lenguaje sin prestar atención al concepto. Un ejemplo claro un ejemplo que él utilizó fue el del comunismo. Él dice que coloca varios ejemplos en su clase, pregunta que le digan países comunistas. Mencionan China, Corea, Cuba, pero en realidad no saben cuál es el concepto de comunismo, porque según Marx, el comunismo se trata de aquel país que no tiene ni Estado, ni dinero, ni clases sociales. Y todos sabemos que China, Cuba, Corea del Sur tienen todo esto, entonces no vendrían siendo un país comunista, pero recordemos que China se nombra a sí mismo un país comunista. Luego nos dijo un poco más a fondo el lenguaje nominal, el lenguaje fractal y el lenguaje equívoco. En el lenguaje equívoco fue un concepto pequeño pero sustancioso que me pareció bastante importante. Utilizamos la palabra creyendo que ese es el verdadero significado y lo afirmamos, pero en realidad estamos equivocados porque el significado va por otro camino. Y pues una pequeña frase que me interesó bastante, que fue que el lenguaje es la forma de mostrarnos nosotros al mundo exterior, es decir, cómo nos vamos a mostrar a las personas. Luego de esto tocaron varios puntos claves e importantes y nos dieron algunos tips sobre cómo manejar los tipos de lenguaje y todas estas cosas. Finalizaron con una pequeña serie de preguntas y eso fue todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que vieron este video, espero les haya sido de mucha ayuda. Mi nombre es Julio Patiño y mi grupo estuvo conformado por Camilo, Álvaro Ruiz y Jesús Naranjo. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.